¿Será? Ya ha terminado, sí. ¿Cuál fue la última posición que dimos, eh, Fabián? Si lembra, Fabián. ¿Vio? Terminamos. Sí, terminamos, Fabián. Por eso hoy vamos a hablar. Pero gracias por estar muy atenta. Gracias por hacerme acordar. Está bien, todas tuyas. Quiero yo no tengo ningún problema que me estén diciendo, nada, doctor, falta esto, nada, doctor, esto. No, no hay problema, ¿sí? Porque así es la única forma de ir interactuando, ¿sí? Bueno, hoy entonces me dije que quisiera hablar con ustedes sobre toracotomía. A ver, um, el término toracotomía, el término toracotomía entonces proviene de toracos, gem, tórax, pecho, para toma de corte, sección. Entonces sería, si es incisión quirúrgica del tórax. Cualquier incisión quirúrgica que se realiza a nivel torácico, vamos a llamarla entonces toracotomía. ¿Ok? Eh, Se da nombre entonces a todas las incisiones torácicas, vaya, lo que dije, se da nombre de toracotomía a todas las incisiones quirúrgicas que se realizan en la pared torácica, ya sea con fines diagnósticos o también con fines eh, quirúrgicos o terapéuticos, ¿sí? Dice varios tipos de toracotomía. Así, por ejemplo, como hay varios tipos de laparotomías, ¿está? Entonces, según el momento el paciente viene a la urgencia o al hospital, perdón, entonces vamos a tener varios tipos de toracotomía. Tenemos la toracotomía inmediata o de emergencia, también puede llamarla, ¿verdad? Y aquí el paciente que viene a la urgencia y en la urgencia tenemos que hacer la toracotomía, ¿sí? Eso es una toracotomía de emergencia. Tenemos una toracotomía de urgencia, urgente, ¿sí? Que tenemos entre 1 y 4 horas posterior al ingreso del paciente al hospital. Luego tenemos una toracotomía diferida, que es 24 horas post ingreso del paciente al hospital, ¿sí? El, cuando hacemos una toracotomía de emergencia, sí, mucho ojo con eso. Cuando hacemos una toracotomía de emergencia, ¿dónde está? Bueno, una toracotomía de emergencia, entonces hacemos las indicaciones, ¿sí? Entonces, traumatismo penetrante en el tórax, ¿sí? Más paciente en paro. Estamos. Entonces, paciente que recibió un traumatismo penetrante en la región torácica y está en paro cardiorrespiratorio, que sea menos de 10 minutos
que sea menos de 10 minutos del ingreso y está intubado, entonces ese tenemos que hacer. Traumatismo contuso, o sea, penetrante, contuso o penetrante, tendríamos que poner acá. Traumatismo contuso o penetrante más paro cardiorrespiratorio si el paciente tiene menos de 5 minutos de paro. Sí, y sobre todo si el paro tiene menos de 5 minutos y el paciente no está intubado. Entonces, si el paciente está con traumatismo penetrante, ya sea contuso o penetrante, bueno, y está en paro. Bueno, si no está intubado, tenemos 5 minutos para actuar ahí. Obviamente que se le va a hacer se le va a empezar su reanimación, se le va a masajear al paciente, pero a ese paciente tenemos 5 minutos si no está intubado. Si está intubado, tenemos hasta 10 minutos, ¿sí? Hipotensión severa, persistente, secundaria a un taponamiento cardíaco, ¿sí? Embolia pulmonar, hemorragia intratorácica o intraabdominal. Cuando esas son prácticamente las tres indicaciones en el cual tenemos que hacer una toracotomía inmediata. Como le decía, que tenemos que hacer eso dentro, ya en la urgencia tenemos que hacer, porque entonces el paciente se va a morir, así de sencillo, prácticamente ya está en paro. ¿Cuándo no tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Cuándo? Contraindicaciones. Traumatismos cerrado grave, eso no se hace. Pacientes con ahí no me decía la palabra, ahí no me decía la palabra. Pacientes que se le hace reanimación cardiorrespiratoria, ¿sí? Acuérdense de pacientes con reanimación cardiorrespiratoria. Más de 5 minutos aquellos que no están intubados, más de 10 minutos aquellos que no están intubados y más de 10 minutos que están intubados. Y pacientes con lesiones múltiples graves. O sea, esos tres pacientes no le vamos a hacer la reanimación porque el costo-beneficio, no sea, costo-beneficio, ¿entienden? Entonces, los traumas, por acá dice, doctor, por acá dice que trauma contuso, que trauma contuso es cerrado. Sí, pero acá te dice trauma cerrado grave. Eh, Paciente que está en paro ya, tiene un traumatismo cerrado, penetrante, y está en paro, pero se le está haciendo reanimación, pasó de 5 minutos, ¿verdad? Que está con paro y no está intubado, no se consiguió intubarle todavía 5 minutos. Ese paciente ya no se hace la toracotomía. Pasó de 10 minutos, el paciente ya está intubado, pasó de 10 minutos de paro, a ese paciente ya no se le hace también. Y lesiones graves. Bueno, ¿por qué lo doctor no le vamos a hacer? Porque, como le dije, costo-beneficio. Si ya pasó ya 10 minutos que el paciente está en paro, está intubado, no está saliendo del paro, ese paciente no va a salir del paro, así sencillo. Entonces, y si le hacemos una toracotomía, entonces es mucho más posibilidades que tengamos otras complicaciones, otras lesiones que nosotros le causemos, ¿sí? Ya sea laceración del corazón, lesión de arterias coronarias, lesión de la aorta, del nervio fénico, lesión de esófago, pulmones, vaso aórtico y estructura de mediastino, lesiones adicionales, ya sean en el postoperatorio, si es que ese paciente sale vivo. Porque acuérdense que tiene un trauma cerrado, penetrante, se le hizo la animación, está intubado, le hacemos toracotomía. Muchísimas complicaciones ese paciente puede tener. Si es que sale vivo ese paciente de esa intervención, puede tener hemorragias, puede tener todas las lesiones que le podemos causar, puede tener hemorragias, puede tener infección del sitio quirúrgico, puede hacer una pericarditis, eh,
Obviamente que va a ser derrame pleural, obviamente que va a ser un neumotora, porque le abrimos la cavidad. Entonces eso puede ser, eh, puede hacer un neumotor retenido, eso se puede infectar, entonces muchísimas complicaciones vamos a tener después. Entonces, por eso no se le hace, ¿entienden? Bueno, ah, toracotomía, eh, no me sale la palabra, la toracotomía urgente. Las indicaciones entonces serían estas, que es hemotórax masivo y más de 1500 y guarden este número, esta, guarden este número, ¿sí? Cuando hablamos de esto de preguntas de interno, ayer se le preguntó a un interno recorrida. ¿Cuál es la indicación de una toracotomía en un hemotórax? ¿Sí? Cuando se le coloca el tubo y tenemos un débito de más de 1500 cc de sangre a la hora de la colocación. Lesiones traqueobronquial, eh, lesiones cardíacas estabilizadas, porque una lesión, ay, no me viene la palabra, un taponamiento cardíaco es una urgencia, pero no es una emergencia, ¿sí? Un taponamiento cardíaco puede matarle al paciente, pero no es que si está alterada, por ejemplo, está taponando la vía aérea, no la va a matar más rápido el, el taponamiento o la obstrucción de la vía aérea que un taponamiento cardíaco. Bueno, lesiones no sanguinantes de grandes vasos y lesiones esofágicas. ¿Cuáles son los objetivos de la toracotomía urgente? Resolver entonces el taponamiento cardíaco, ¿sí? Sí, aparece aquí. Resolver el taponamiento cardíaco, controlar la hemorragia, cualquiera que sea su origen, ¿sí? Controlar el embolismo aéreo masivo o el proveniente de una fístula broncopleural. ¿Qué quiere decir eso? Resolver o controlar el, el neumotórax, ¿sí? Y sobre todo si hizo una fístula o broncopleural, entonces peor aún porque nosotros si no le tratamos eso va a perpetuar la fístula. Lo tenemos que hacer una toracotomía de urgencia. Pinzar en forma selectiva y temporal la aorta torácica para aumentar el flujo cerebral y coronario, sí, controlar y limitar la hemorragia por debajo del diafragma. Entonces, eso sería los objetivos de una toracotomía de urgencia. Y las toracotomías diferidas son aquellas que tenemos tiempo. Eso no es, como dice, diferida. Tenemos tiempo, siempre eso consideramos diferida. Después de las 24 horas, entonces tenemos tiempo de preparar al paciente, tenemos tiempo de compensar al paciente antes de entrar al quirófano, ¿sí? ¿Cuáles son entonces? Entonces generalmente son las lesiones traqueobroncales no advertidas, son las lesiones intracardíacas, el neumotórax retenido, ¿sí? Y el empiema post-trauma. Eso es generalmente lo que le vamos a hacer, una toracotomía diferida. Podemos hablar un poquitito de los conceptos generales de la toracotomía, ¿sí? Obviamente que nosotros no vamos a hacer una toracotomía, pero tenemos que tener cierto conocimiento de qué materiales vamos a usar, qué, eh, qué técnica vamos a usar, entonces para tener un poco de conocimiento, porque no nos agarre tan de sorpresa así cuando estemos aquí en el hospital. El tipo, el tipo de anestesia que vamos a usar va a ser siempre anestesia general. Jamás podemos hacer una toracotomía con una anestesia regional, ¿sí?
Entonces, para el acceso a la cavidad pleural es necesario la intubación traqueal selectiva, ¿sí? De acuerdo cuál lado vamos a operar. Entonces, generalmente el anestesiólogo hace una intubación selectiva. ¿Qué quiere decir? Dejando menos, que entre menos aire, ¿verdad? Menos oxígeno en el lado, en el emitora que nosotros vamos a intervenir. Entonces, generalmente él hace que trabaje o que funcione o meta más aire en el lado que no vamos a intervenir, ¿sí? Con eso, ¿qué es lo que pasa? Que proporciona, evita lesiones del parénquima, ¿sí? Cuando excluimos el lado que vamos a intervenir. Otro también que proporciona comodidad para los gestos quirúrgicos a efectuar porque te amplía más el campo, ¿sí? Si le intubas y los dos pulmones están funcionando, generalmente eh, te, te dificulta mucho, que no tenés mucha visión, no tenés mucho campo visual ahí para poder trabajar. Pues cuáles son los instrumentales que va a usar. Generalmente son instrumentales básicos. Ah, no hay instrumentales así, wow, de otro mundo. ¿Sí? Entonces, bisturí, sí, bisturí, generalmente vamos a usar esos bisturí más grandes, ¿verdad? No vamos a usar esos bisturí con mango número 3, antes vamos a usar mango número 4. Dos pinzas de disección, 8 hemostática tipo Kelly, ¿sí? Puede ser Kyle también. Sería dos pinzas de disección. La pinza de disección sería dos con dientes, dos sin dientes, ¿sí? La tijera de Mayo, tijera de Metzenbau también. eh, Vamos a usar dos separadores de Farabeus, ¿sí? Vamos a usar dos valvas doyo, dos valvas vaginal y generalmente tiene que ser uno más largo, otro más corto, ¿sí? Es decir, lo que no es tan común, así que solo vamos a usar para tórax, que son los separadores Finochet. ¿Conocen los separadores Finochet, verdad? Me acuerdo que vimos, sí. Finocchieto, ¿se acuerdan? ¿Cómo es? Não, doutor. Bueno, tá bom. Esse daí que é el separador de Pinocchieto, Pinocchieto, ¿sí? Porque eh, tenemos el otro separador que es esse daqui. É um que parece uns dedos de ferro? De, eu mandei aí no chat. Tá Ah, aparecendo aí? Apareceu? Pues tenemos, cuando vamos a entrar a, cuando vamos, cuando haciendo es muy gordo, digamos, disculpa, es muy obeso, entonces usamos el fino quieto, ¿sí?
Porque si el paciente es muy obeso, ¿verdad? Generalmente se usa el separador que es de fino quieto Velpous se llama. Fino quieto, ¿no? Fino quieto. Que la gran diferencia con el fino quieto simple que digamos es que tiene esta, le podemos encajar otras garras que digamos, entonces podemos profundizar un poquito más ese fino quieto. ¿Para qué sirve este fino quieto? Una vez que este es el POF, el fino quieto del POF ese. Porque el fino quieto, el que no tiene estas garrasitas. El Red Post tiene esas garras. Generalmente cuando el paciente es más obeso. Entonces nosotros vamos a utilizar, una vez que abramos el espacio intercostal, entonces para separar, o separador de costilla también se llama esto. ¿Sí? En fin. Entonces, pinza dual, ¿conhece? No. ¿Escucharon hablar dual? Bueno, pinza dual se ya conocería. ¿Y el resto sí o no? Pinza dual es igual que las pinzas aros, que todo el mundo conocemos las pinzas aros, solo que el dual tiene la cabeza redondeada, perdón, la cabeza triangular, en comparación de la aro o Foster, ¿sí? Que es, generalmente, como le dije, redondeada. Bueno, ¿qué nos vamos a usar? Vamos a usar dos portagujas, generalmente uno largo y uno corto, pinza kosher vamos a usar, ¿sí? Tijera de cortar el hilo, que sería una tijera de mayo también acá. Y que no nos tiene que faltar ni luego ni por nada nos tiene que faltar el electrobisturí. ¿Está? Bueno, la clasificación. Vamos a hablar entonces. La clasificación de toracotomía podemos hablar, son toracotomías puras o toracotomías puras son las que no sobrepasan los límites del tórax y tenemos las toracotomías ampliadas. Entonces, de acuerdo a la extensión, o perdón, de acuerdo a qué tipo de toracotomía podemos hacer, toracotomía pura es aquel que no va a pasar los límites del tórax, o las toracotomías ampliadas sí van a sobrepasar. Entonces tenemos la cervicotoracotomía, la toracofrenotomía, la toracofrenolaparotomía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de cuánto vamos a sobrepasar el límite del tórax? Entonces vamos a hacer eso. Según la extensión, entonces tenemos la toracotomía mínima, la mediana y la ampliada. ¿Sí? Anteriormente se usaba mucho, y bueno, dependiendo del caso también, se usaban únicamente nosotros teníamos la posibilidad de hacer toracotomías ampliadas para resolver los problemas. Hoy en día tenemos la opción de las toracotomías mínimas. Como le dije, si bien en el pasado las toracotomías mínimas nos limitaba muchísimo el hacer algunos gestos quirúrgicos, solamente se limitaba para hacer los drenajes.
Hoy ya en la actualidad eso medio que se dejó más un poco de lado porque no solamente, antes, como le dije anteriormente, solo las tracotomías mínimas usábamos para hacer drenaje de cavidad. Sin embargo, hoy ya no, con la laparoscopía eh, nos permite hacer eh, gestos o intervenciones más amplias que digamos, ¿sí? Entonces muchas veces el costo-beneficio para el paciente siempre es mucho más conveniente hacer toracotomías mínimas, ¿sí? Cuando hablamos de toracotomía mínima, van a escuchar también hablar de eso. Toracotomía mínima es generalmente de menos de 1 centímetro, ¿sí? Entonces, cuando se le hace, por ejemplo, al paciente un tubo de drenaje pleural, eso es una toracotomía mínima, eso ya es una toracotomía, ¿sí? Bueno, la posición del paciente determina en gran medida el tipo de abordaje en que se le va a ¿sí? A ser utilizado. Entonces, de acuerdo al tipo de toracotomía que vamos a hacer, le vamos a colocar al paciente, ¿sí? Elegir la opción técnica más correcta implica siempre estimar y valorar cuidadosamente la colocación del paciente. Las posiciones más empleadas son el supino, prono y lateral. Y eso depende mucho de cuál técnica el cirujano está más familiarizado, ¿sí? Eh, Como le digo, depende del tipo de abordaje que vamos a hacer, depende de la técnica que el cirujano sabe hacer y también de acuerdo a la patología del paciente, ¿sí? Todas permiten realizar una toracotomía, ¿sí? Sin embargo, cada una presenta ventajas y desventajas a ser consideradas cuando vamos a elegir, ¿sí? Ya sea por los problemas anestésicos, para la reserva pulmonar, la secreción pulmonar, ¿sí? Y el acceso a la lesión a tratar. La posición supina. La ventaja del manejo como de la anestesia, o la parte de la anestesia, es la vía aérea, ¿sí? No limita la función cardiopulmonar, además de la apertura y cierre con rapidez de la pared. La desventaja es la dificultad en la disección de los vasos posteriores del hilio pulmonar. La posición lateral, la ventaja es que brinda mejor acceso a todo el emitora que vamos a tratar, ¿sí? Y permite la disección del hilio pulmonar en sus diferentes trayectorias. La desventaja es la compresión del mediastino del corazón en caso de grandes tumores, el riesgo de aspiración de secreciones por parte del paciente, porque el pulmón contralateral, entonces, el pulmón contralateral generalmente va a producir más secreciones, ¿sí? Eso sí, si es que no hacemos una intubación selectiva. Y si no se hace una intubación selectiva, cuando estamos trabajando sobre el pulmón afectado, generalmente como le dije, va a producir más secreciones. Y si no está intubado selectivamente ese paciente, esas secreciones pueden ir al otro lado del otro pulmón, ¿sí? Y pueden hacer un tapón mucoso. Entonces, realmente deja de ventilar el paciente. Posición prona, ¿sí? En su ventaja es la escasa limitación de la función pulmonar y evita la posibilidad de aspiración de secreciones. Y la desventaja es el manejo poco cómodo de la vía aérea por parte del anestesista, mayor dolor postoperatorio, mayor sangrado y la dificultad de acceder a los vasos anteriores del hilio pulmonar, ¿sí? Entonces cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas de acuerdo cuando vamos a posicionar al paciente, ¿está? Bueno,
La toracotomía amplias, ¿sí? Eh, o las toracotomías puras, ¿sí? Las toracotomías amplias están previstas para realizar maniobras mayores dentro de la cavidad torácica. Cuando hablamos entonces de toracotomía amplia, estamos haciendo, como dice la palabra, estamos abriendo grande y tenemos, y sí, puede hacer grandes gestos, grandes resecciones, grandes, todo es cuando tenemos mucha posibilidad de hacer lo que queramos. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de la toracotomía anterior. ¿Sí? Tracotomía anterior generalmente está empleada para hacer la sección de neumotomías o para hacer neumotomías. Actualmente lo que más se hace es para realizar biopsias, ¿sí? Podemos hacer neumotomías, pero generalmente eso se prefiere hacer por vía lateral y se reserva más para hacer ahora biopsias, ya sea eh, ¿cómo le voy a decir? En el lóbulo superior o lóbulo medio del pulmón. ¿Sí? Tenemos la esternotomía mediana. La esternotomía mediana, sí, nos brinda una buena exposición del corazón y los grandes vasos, por lo cual es muy utilizada en cirugía cardíaca, ¿sí? Es ideal para el tratamiento de los tumores malignos del mediastino anterior y permite el abordaje simultáneo de las dos cavidades pleurales. De esta manera está indicada para, por ejemplo, su cirugía pulmonar bilateral, cirugía cardíaca. Su ventaja reside en la rapidez en su ejecución, porque no tenemos grandes masas musculares ahí y podemos acceder rápido a la cavidad torácica. Tiene limitaciones, como por ejemplo cuando si vamos a exponer el esófago, ¿sí? O la tráquea inferior. Entonces, eso es cuando si es que queremos exponer eso. La posición que le vamos a adoptar o poner al paciente, en este caso va a ser el decúbito dorsal, ¿sí? Con los miembros superiores abiertos hacia los lados, hacia los costados, ¿sí? Y un rodillo longitudinal en el dorso del paciente para tratar de levantar esa estructura y poder tener posibilidad de abrir más los espacios intercostales, ¿sí? En la técnica se extiende desde el hueco supraclavicular hasta por debajo del apéndice sifoides, ¿sí? Entonces, el hueco supraclavicular hasta el apéndice sifoides. Eso se va profundizando, ¿sí? Primero hacemos con bisturí frío, luego se va profundizando con electrobisturí hasta llegar al periósteo, siguiendo siempre la línea media, ¿sí? Se diseca el manubrio external y ya sea en su borde superior y en su borde inferior el apéndice sifoide, cuidando de no seccionar la estructura venosa. Eh, Luego, en el tercio superior se secciona por neurosis media y luego se despega, pero en la cara posterior del apéndice sifoide y se realizan maniobras romas, ¿sí? Con los dedos para tratar de despegar el esternón. ¿Está? ¿Qué es lo que se hace entonces? Se hace primero del hueco supraclavicular hasta por debajo del apéndice sifoide con bisturí, luego se va profundizando con el electrobisturí hasta llegar al periósteo. Una vez que llegamos al periósteo, tenemos que disecar todo y tenemos que, entre comillas, separar bien eso. Una vez que tenemos separado esto, ¿sí? Tenemos que bien disecado el periósteo y está bien expuesto el esternón. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Mete su dedo índice
ya sea en el hueco supravehicular y en el apéndice cifoide, y comienza a meter el dedo y tratar de despegar todo lo que están en las estructuras por debajo del esternón, ¿sí? La cara posterior del esternón. ¿Para qué? Para que luego pueda meter el ay, no me dice la palabra, esternotótomo, ¿dónde está? Esternostótomo. Sierra external, más fácil, ¿sí? Y esa sección es de cefálico a caudal. Entonces se mete una sierra o un separador eléctrico para tratar de cortar el esternón, ¿sí? Y luego se pone el finoquieto para abrir o exponer. Bueno, el externo toma esto y para evitar que sangre, perdón, se hace electrocauterización o se cauteriza todo lo que acuérdese que el hueso también sangra, entonces el externo va a empezar a sangrar. Entonces tratar primero de cauterizar con electrobisturí, sí, todos los vasos visibles y luego vamos por el externo, ¿no? Vamos a colocarle cera para hueso. Entonces con eso va a parar de sangrar, ¿sí? Eh, Tenemos la toracotomía anterior, bilateral o transesternal, ¿sí? A ver, bueno, hasta ahí vamos a llegar, porque me imagino que ya llegó nuestra hora.